Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map. Mi nombre es Matías. Si pensamos en guitarras eléctricas, seguramente se nos van a venir tres nombres a la cabeza: Fender, Gibson y PRS. En este video vamos a estar dedicándonos específicamente a la PRS Custom 24, un modelo que transformó a las 6 cuerdas. Si les gusta el contenido de este canal, saben que pueden brindar apoyo a través de la suscripción al mismo, y de este modo también YouTube les va a estar avisando cada vez que saque un nuevo contenido. Normalmente esto ocurre los jueves y los sábados. Ahora sí, comencemos. En 1975, Paul Reed Smith estaba cursando su último año de colegio en el St. Mary's College de Maryland. Había una asignatura a la cual tendría que presentar un proyecto y para el proyecto él planteó la posibilidad de realizar un instrumento de cuerda pulsada, específicamente una guitarra eléctrica. Lo que se estaba poniendo en juego a través de este proyecto, que era anual, eran 4 créditos para su finalización del colegio. Así que, finalmente, lo que hizo en el curso ese año fue transformar unas maderas que había comprado de un fabricante de violines e ir generando con esto su primer prototipo de guitarra. Su colega fue John Ingram, un conocido luthier que estuvo trabajando para PRS durante muchísimos años y que también tiene su propia línea de producción y su propio taller. Efectivamente lograron construir este instrumento y el berretín de las guitarras fue algo que le quedó a ambos. En el transcurso de los próximos 10 años van a estar construyendo a un ritmo de una guitarra por mes aproximadamente, además de estar haciendo reparaciones y ajustes a instrumentos. Para Paul ha sido siempre muy importante el hecho de que un instrumento suene bien, que un instrumento sea cómodo, pero que también se vea bien. Su método de contacto con los clientes era muy parecido al que Fender empleó durante muchísimos años. Cargarse el instrumento al hombro, ir a distintos shows, ir a ensayos, conocer músicos, darle el instrumento y decirle: toma, prueba esto, a ver qué te parece. De este modo es que llegó a Ted Nugget, el primer músico profesional que probó uno de los prototipos de PRS. De hecho, fue el segundo prototipo que había realizado Paul. Peter Frampton en el 76 haría lo propio y estaría probando también una PRS y la terminaría adquiriendo. Al Di Meola, mediante ciertos artilugios, Paul Reed Smith logra convencerlo para que le construya un instrumento de 12 cuerdas y probablemente el emblema de PRS que fue, es y será Carlos Santana. En 1984, Paul intenta expandirse y salir de su pequeño taller en el que estaba trabajando hasta ese momento y, mediante una gira a través de Estados Unidos de 10 días, logra contactarse con distintos locales de música, con distintos retailers, como para lograr mostrarles su instrumento y generar una lista de clientes y una lista de pedidos para poder construir en una planta que estaba intentando montar. Es así como se cruza con el empresario Warren Essany, quien le otorga una suma de $500.000 como para poder comenzar con su ambicioso proyecto. En agosto de 1985 comienzan a salir los primeros instrumentos que Paul, junto a otros 18 trabajadores, estarían produciendo en la fábrica de Annapolis, Maryland. El crecimiento, si comparamos ese momento con la actualidad, es increíble. En este momento se estima que dentro de Estados Unidos solamente PRS emplea a 350 personas en su fábrica, y de producir esta cantidad de instrumentos relativamente pequeña como la que estaban haciendo en ese momento, pasaron a construir 1800 instrumentos de manera mensual. El principio fundamental del éxito de PRS es que su trabajo no ha sido revolucionario, sino que ha sido evolutivo. Alguien muy inteligente que supo entender y medir y testear qué era lo que estaba solicitando el mercado en ese momento y qué era lo que no se estaba ofreciendo. Pensemos, los 80 estaba Fender como
el principal productor de instrumentos y Gibson como su principal competencia, aunque también el mercado se había estado inundando de Super Strats, unos instrumentos bastante estrafalarios en su construcción y que no perdurarían mucho en el tiempo, o por lo menos no con esas formas tan particulares con las que se estaba intentando construir en esa época. Pero lo que hace Paul es tomar, por ejemplo, la escala de Gibson y la escala de Fender y llegar a un punto de encuentro. Gibson con 24,75 pulgadas, Fender con 25,5 pulgadas. Lo que hizo PRS es ubicarse en el medio y utilizar 25 pulgadas para sus instrumentos. Lo mismo podemos pensar en el radio, en donde Fender, si bien es cierto que inicialmente utilizó 7,25 pulgadas en sus instrumentos, luego pasó a tener como norma 9 pulgadas y media. En cambio, Gibson está utilizando 12 pulgadas. PRS se ubica nuevamente en el centro. Coloca en las 10 pulgadas a su punto de referencia como para la norma de la construcción de sus instrumentos. Con esto lo que logra es posicionarse en un lugar en donde el fundamentalista de Gibson o el fundamentalista de Fender se sentiría cómodo haciendo la transición a un nuevo instrumento. Pasar, por ejemplo, de una Les Paul a una Stratocaster o viceversa es un mundo muy distinto. Sin embargo, el pasar de una Stratocaster a una PRS o de una Gibson a una PRS es un tanto menos drástico el cambio que uno siente en la posición de los brazos, en las posiciones de las manos, en las tensiones de las cuerdas y en los lugares en donde encontraría la nota destino en caso de hacer un bending. De la construcción de Gibson se inspira en algunos aspectos, como por ejemplo, utiliza un mástil que es de caoba con una pala que se encuentra en un ángulo. El mástil está encastrado en el cuerpo a través de un encolado y el cuerpo también es de caoba. Hay también en uno de los modelos de PRS unos cuerpos que son de caoba pero que tienen una tapa de maple. Con esto lo que generan a través de la exquisita selección de maderas que tiene PRS y del eximio trabajo de pinturas es un natural binding, una cenefa natural. Lo que podemos encontrar en los instrumentos PRS es que toda la tapa de maple en su unión con el cuerpo de caoba no está tapado por un binding plástico, sino que utilizan una tinción muy suave como para que uno pueda ver la transición entre una madera y la otra, y esto genera un contraste visual que es sumamente agradable y muy estético. El diseño del cuerpo parte de la idea de superponer la superficie de una Les Paul Junior y de una Stratocaster. A partir de allí, PRS fue trabajando los modelos de los cuerpos hasta lograr esta silueta con un doble corte, con un acceso muy cómodo a los trastes agudos, con una tapa redondeada que permite una comodidad en el apoyo del brazo sobre el instrumento y también en el apoyo del instrumento contra el cuerpo del músico. Las palas, si bien están inclinadas respecto del plano del diapasón, como lo hace Gibson a diferencia de Fender, tienen dos particularidades que ayudan a la estabilidad de la afinación. Por un lado, los clavijeros están ubicados de un modo en donde las cuerdas no generan un ángulo de quiebre lateral respecto del punto de partida de la cejilla. Y, por otro lado, la cejilla es de una mezcla de teflón y de nylon, lo que ayuda a reducir enormemente la fricción de la cuerda contra esta pieza y estabilizar las afinaciones. La electrónica de este instrumento implica dos micrófonos humbucker, un pote de volumen master y la particularidad es que implica un rotary switch o un switch rotativo como llave selectora para los micrófonos. Del rotary lo que podemos encontrarnos es la posibilidad de seleccionar una bobina, la otra bobina, una combinación de ambas bobinas o otra de las chances que permitía elegir es una combinación de ambas bobinas pero fuera de fase. Esto lo que genera es una sonoridad o una paleta de sonidos sumamente rica y que tiene algunas reminiscencias de la Les Paul en sus tres aplicaciones más habituales: micrófono de mango, micrófono de puente o la combinación de ambas. Ahora, el pote de volumen tiene incorporado algo que se llama treble bleed. El treble bleed es la adición de un capacitor y una resistencia de valores específicos que lo que permite es
hacer que el recorrido que tiene a medida que va bajándose el volumen no haga de filtro para las frecuencias agudas. En la mayoría de los instrumentos que no cuentan con este sistema y que son instrumentos pasivos, el recorrido del pote de volumen lo que hace también es capar algunas de las frecuencias agudas de la señal. Por eso cuando tenemos el volumen bajo de un instrumento, una guitarra o un bajo, nos vamos a encontrar con que el instrumento se escucha mucho más oscuro, mucho más grave. Esto es algo que se puede corregir de una manera bastante sencilla, adicionando al circuito un treble bleed con los valores adecuados para el tipo de micrófonos que estén allí presente. El sweet switch opera como el único control de tono del instrumento. No tiene un pote en el que uno pueda regular de manera gradual el recorte pasivo de frecuencias, sino que es una llave de dos posiciones. Esto imita a un cable de 41 metros o 103 pies. Tiene un trasfondo y tiene una historia esto. Es un pedido explícito que hizo Santana. Santana en un momento deja de utilizar los cables de 34 metros que estaba utilizando hasta ese momento porque se estaba pasando a el uso de inalámbricos, de sistemas inalámbricos. El tema era que al pasar por el sistema inalámbrico la guitarra se escuchaba mucho más brillante, tenía demasiados agudos y parte del sonido característico que lo definió durante los 80 tenía que ver justamente con el filtro que resultaba de pasar la guitarra por un cable tan largo. Entendamos que un cable de un instrumento, cuanto más largo es, va adicionando cada vez más resistencia, lo cual termina filtrando y termina modificando la señal que sale del instrumento y que llega al equipo. Esto normalmente es lo que los músicos intentan corregir a través de la utilización de un pedal buffer, que lo que hace es acomodar un poco las impedancias y tratar de salvar un poco la cantidad de circuito que tiene que recorrer la señal del instrumento hasta que llega al amplificador. El perfil de mangos de PRS ha variado a lo largo y ancho de su historia. Tengamos en cuenta que PRS apunta a un tipo de instrumento muy específico y muy particular, que es un instrumento de altísima calidad, por lo cual uno esperaría que sea un instrumento que cuando lo va a sacar de la funda lo pueda usar y lo pueda tocar sin ningún tipo de problema. La mayoría de los instrumentos están construidos con materiales orgánicos, con madera, lo cual se ve altamente afectado por las condiciones medioambientales, como pueden ser la temperatura y la humedad. Las variaciones de temperatura y humedad hacen que la madera trabaje, es decir, que pueda expandirse, que se hinche y que se pueda contraer. Esto hace que los mástiles puedan ponerse o cóncavos o convexos. Y la realidad es que un mástil que se tuerce es un mástil que genera inconvenientes diversos en la ejecución, principalmente trasteos. Tengo un video dedicado a esto, que les voy a dejar la tarjetita aquí arriba, en donde pueden ver algunos tips para poder corregir los mástiles cuando se van moviendo. Sin embargo, volviendo a PRS, lo que intentaban hacer era encontrar estabilidad, entonces por eso hay distintos cambios como para generar un mástil que sea no solamente cómodo a la mano, que sea ergonómico y amigable para la mano del músico, sino que también brinde una estabilidad suprema y que haga que el instrumento sea fiable. Los diapasones son de Dialbergia nigria o conocido comúnmente como Rosewood de Brasil, y estos lo que hacen es estar encolados sobre el mástil cubriendo el tensor de simple acción que utilizaba en ese primer momento PRS. El uso de puentes con palanca es una herencia de forma directa de las Stratocaster diseñadas por Leo Fender. De hecho, les voy a dejar aquí arriba una imagen que es una gráfica, un dibujo, un bosquejo que hizo el mismo Leo Fender de puño y letra del puente, que era uno de sus orgullos en términos de diseño. A este puente, junto a John Mann, Paul Reed Smith le realiza unas cuantas modificaciones como para poder corregir algunas de las cuestiones que incidían en las desafinaciones e imprecisiones al momento de ejecutar el instrumento. Uno de ellos es la construcción del puente, tanto chapón y bloque, en una sola pieza.
Normalmente las Stratocaster, el chapón es de una pieza y luego el bloque es de otra pieza que se conectan a través de unos tornillos. Bueno, aquí intentaron evitar este sistema de dos piezas y generaron una sola pieza. Por otro lado, podemos ver que al costado de la primera selleta y al costado de la sexta selleta hay una especie de barandilla que lo que hace es mantener completamente paralelas las 6 selletas. De este modo evitamos que tengan movimientos laterales por la presión de la mano, por ejemplo, al momento de tocar a través de un palm muting o machaques que uno puede hacer durante el momento de ejecución. Por otro lado, otra de las características que modifica es el hecho de que el puente no va rasante al cuerpo del instrumento, sino que está ligeramente despegado, está puesto en altura, con 6 tornillos, tal y como eran los puentes originarios de Fender en la Stratocaster. Pero hay una diferencia respecto de los tornillos que está utilizando. Podrán ver que son unos tornillos que no tienen rosca todo a lo largo del vástago del tornillo, sino que en la parte más próxima a la cabeza hay una zona que es completamente plana, excepto por una muesca, por una hendidura. Es en esa hendidura que van a calzar las 6 navajas del chapón del puente como para que tengan un punto de partida y un punto de retorno el puente cada vez que se accione la palanca. La palanca se inserta a través de presión. En un principio era con un sistema de lubricación externo de grafito, pero luego se pasó a utilizar por dentro unos O-rings de teflón como para poder amortiguar un poco la presión y una oruga roscada que se inserta desde la parte trasera del puente como para controlar la caída del brazo en el momento en donde no se lo está utilizando. Por otro lado, la parte trasera del puente se parece mucho al diseño de Leo Fender. Este puente es extremadamente preciso, tiene una doble función, es decir, que permite tanto destensar las cuerdas y bajar el pitch del instrumento como subir la tensión de las cuerdas y aumentar el pitch. Pero el funcionamiento del puente también y la precisión de este se debe en gran medida a que la cejilla es una cejilla que es autolubricante, lo cual ayuda a la fricción de la cuerda con esta pieza. Y por el otro lado, el hecho de que no haya un quiebre tan abrupto en la pala de la cuerda, es decir, uno puede continuar la recta de la cuerda que va desde el puente hasta la cejilla y esta es una recta que luego también continúa hasta cada una de las clavijas en cada una de las cuerdas. Las clavijas son tipo locking tuner con unas alas en un diseño que realizaron Paul Reed Smith con Pritchard. El punto de utilizar clavijas locking tuner facilitaban dos cuestiones. La primera, que el cambio de cuerdas se realizaba de manera muy rápida y muy veloz, era altamente eficaz, lo cual era amistoso con escenarios en donde uno tenía que estar tocando en vivo o en un ensayo y necesitaba cambiar de cuerda para poder continuar utilizando el mismo instrumento. Y por el otro lado, también evitaba que se pueda colocar mal las cuerdas. Esto es la característica principal que, a mi humilde opinión, le confiere el mito de ser mejores clavijas las locking tuner o ser clavijas más exactas, más precisas. La realidad es que las clavijas son algo que vienen a lo largo de las centurias funcionando de manera más o menos adecuada con un sistema que podemos remitirnos, por ejemplo, al del violín. Es una clavija cónica que se inserta en dos agujeros a presión y que es más o menos complicado llegar a afinación, pero luego la afinación se mantiene efectivamente. Creo que las locking tuners lo que vinieron a hacer es evitar que la gente instale mal las cuerdas en sus instrumentos y que por eso los instrumentos sean un poco más afinados. La realidad es que clavijas que desafinen he encontrado muy pocas en mi experiencia con el taller y eso que he revisado muchísimos instrumentos. Sin embargo, cada tanto es cierto que nos podemos encontrar con alguna clavija que funciona mal en la relación entre el giro de la pala y el giro del vástago, o que empiezan a girar de manera excéntrica y esto lo que impide es que uno pueda tener precisión y control al momento de llevar la afinación. Pero clavijas que desafinen, realmente he visto muy pocas. Toda esta calidad en los instrumentos
esa precisión en cada uno de los detalles, la atención minuciosa en cada parte que componen al instrumento, tiene un costo y ese costo también se traduce en un precio. De hecho, el instrumento en 1985 se ofrecía a $1.550, lo que sería un equivalente a el dólar actual de $3.700. Para poner esto en contexto, una Gibson Les Paul Standard estaba más o menos $950 en ese momento y una Stratocaster Fender estaba $750. En términos de la relación precio y calidad, podemos entender que Fender lanza su Custom Shop a partir de 1987 y Gibson es hasta 1993 que no tiene una línea que responda a estas necesidades tan altas de precisión y calidad en la construcción y también en términos de demandas específicas en términos de estética. Con esto, ¿qué quiero decir? Que probablemente no podemos atribuírselo de manera unicausal, pero es altamente probable que PRS haya abierto un camino y haya allanado un camino en el cual luego Gibson y Fender intentaron transitar también, porque no solo lanzó un instrumento que era extremadamente caro para la época, pero muy bien construido y con altísimos estándares de calidad, sino que además logró el aprecio del público. Paul Reed Smith dice que él esperaba que el instrumento básico que había construido, ese que no tenía tapa de maple y era solamente un cuerpo de caoba, sea el más demandado, pero se sorprendió porque finalmente el instrumento más demandado fue aquel que tenía la tapa de maple, fue el instrumento más caro. Así que probablemente Fender y Gibson le tengan que decir gracias a PRS porque lograron aumentar los precios de los productos que estaban vendiendo y también la calidad de los productos que estaban vendiendo por el hecho de tener que competir con este nuevo jugador. En octubre del 87 se hacen dos modificaciones importantes a las posiciones del rotary switch. Una de ellas es eliminar el fuera de fase que estaba operando en ese momento entre los dos humbuckers y se pasa a utilizar las dos bobinas externas de cada pickup, es decir, la bobina más próxima del puente y la bobina más próxima al mástil en conjunto. De este modo lo que obtenemos es una combinación mucho más similar a la del sonido en la posición intermedia de una Telecaster. La otra modificación del rotary tiene que ver con que se elimina a las dos bobinas funcionando en conjunto en serie y se pasa a utilizar las bobinas más internas de cada uno de los humbuckers de manera conjunta. Con esto se logra una posición que es similar a la posición 2 de una Stratocaster en donde combinan el micrófono del medio con el micrófono del puente. De esta forma vemos un pasito más que da Paul Reed Smith con sus instrumentos en quedar ahí en un intermedio o en un híbrido entre una Les Paul y una Stratocaster. En 1993 se introduce una nueva línea de instrumentos que es la Custom 22. Custom 22 es el resultado de un proyecto de guitarras de muy alto nivel denominado Dragon's Guitars que estaba trabajando en mástiles un poco más cortos y mucho más robustos y resistentes al movimiento y que para esto se había pasado de los 24 a los 22 trastes. A Paul Reed Smith le gusta tanto el sonido de este instrumento que inaugura el Custom 22 como una línea que va a funcionar en paralelo a la línea que ya estaba funcionando hasta ese momento, que a partir de ahora es que se la conoce como Custom 24, como para poder diferenciar una de otra gama de producción. En ese mismo año, en el 93, se generan dos modificaciones. Una respecto del puente. Pasa a tener un chapón y un bloque separados, tal y como lo estaba haciendo Fender tradicionalmente en la producción de los bloques de las Stratocaster. Y por el otro lado, se empieza a utilizar un tensor de doble acción, a diferencia del tensor de simple acción que se utilizó hasta ese momento. Es en el año 1995 que PRS incorpora en su metodología de producción de instrumentos al CNC. Y esto es algo que suma efectivamente a la calidad de los instrumentos,
Paul Reed Smith dice que nunca pudo estar más contento que en ese momento, que había empezado a tener fiabilidad en las medidas y una reducción de los márgenes de tolerancia. Dado que los instrumentos se estaban construyendo de manera más o menos artesanal hasta esa instancia, el hecho de contar con una maquinaria le da precisiones mucho mayores en los espesores, grosores y distintas medidas que tenía que estar trabajando, lo cual eleva la vara respecto de la calidad de construcción, la fiabilidad del producto final y reduce también los márgenes de error durante la producción de la línea de montaje. Esto lo pueden lograr a través de la nueva planta que instalan en Stevensville, Maryland. Es en este momento que la valoración de la empresa está tasada en los 10 millones de dólares. Recordemos que inicialmente el capital y el patrimonio con el que contaban fue de 500.000 dólares. Así que la realidad es que los negocios a Paul Reed Smith no le fueron tan mal. En 1995 abre una línea de producción a cargo de Joe Knaggs conocida como Private Stock. Dice Paul Reed Smith que el hecho de inaugurar esta línea de producción fue como abrir su viejo taller, ese el que había estado durante 10 años trabajando cuando terminó su colegio, ya que iban a trabajar en encargos específicos de clientes que querían hacer algo completamente distinto a lo que se podía realizar de manera en serie. Esto respondía a usos de nuevas maderas, técnicas de pintura completamente distintas, grabados e inlays completamente diferentes a los stock, lo cual aportó a PRS un aprendizaje, una curva de aprendizaje muy alta por el hecho de estar innovando y de tener que estar variando en muchas cosas, lo cual fue un feedback positivo y una retroalimentación muy positiva para aprendizajes que luego se pasaron a su línea de producción regular y habitual. Según Knaggs, la relación de producción entre trabajo manual y trabajo a través de maquinarias era un 50-50, por lo que para algunas cosas se necesitaba la precisión de la maquinaria, pero para todo lo que tiene que ver con la parte artesanal se requería del pulso de la mano de un ser humano. Hasta el año 1999 logran producir 85 instrumentos. Con esto podemos ver que la producción no tenía que ver con la masividad que se estaba haciendo exactamente al otro lado de la puerta en la planta de PRS, sino que tenían unos tiempos que eran completamente distintos a los de la producción masiva. En el año 1997 PRS cambia las clavijas por unas de menor masa que además eran un poco más sencillas de manejar y manipular. La realidad es que muchos músicos se habían quejado porque resultaba contraintuitivo el sistema de estas alas. Aunque, habiendo tenido la oportunidad de probar algunos instrumentos con este sistema, era bastante sencillo, había que simplemente encontrarle la vuelta. La próxima década encuentra a PRS intentando probar distintas cosas e incluyendo distintas producciones en su catálogo, como por ejemplo la línea EG, que fue una línea de una tirada muy corta, de producción muy corta, la línea Swamp Ash, que era un guiño bastante claro para los amantes y usuarios de Fender, la línea CE con mástiles atornillados, también estaban las líneas McCarthy y las McCarthy Archtop, así como también las PRS SE, que era una línea de producción fuera de Estados Unidos que sería la low cost de la marca. Una forma bastante accesible de poder lograr una PRS que en líneas generales podemos decir que es un instrumento que está muy bien. A pesar de que la paleta de opciones y el catálogo de PRS se fue nutriendo con distintas variantes, siguió siendo la Custom 24 el caballito de batalla, el elegido por las masas, así que ha sido imbatible la producción de este modelo y la venta que ha tenido. El capítulo McCarthy en PRS es sumamente importante. PRS en sus investigaciones lo que se encontró es que en muchas de las patentes a través de la ingeniería inversa que utilizaba como para poder investigar qué era lo que estaba haciendo la competencia, firmaban las patentes con el nombre de Ted McCarthy.
Tal fue la insistencia de PRS que se terminó encontrando con McCarthy, y no solamente una vez, sino que se encontraron un montón de veces y forjaron una amistad, pero no solamente esto, sino que Ted McCarthy fue mentor de PRS en muchísimos aspectos. De tal manera se nutrió Paul Reed Smith de esta relación con McCarthy, que en 1994 le rinde honores poniéndole su nombre a una de las líneas de producción de sus instrumentos. Estos instrumentos son el corazón mismo de Gibson. No olvidemos que Ted McCarthy fue un alto ejecutivo de Gibson durante muchísimos años, y a través de estos encuentros con Paul Reed Smith transmitió algo de esta sabiduría que se condensan en los instrumentos que podemos encontrar en su catálogo. Es muy llamativo que una empresa que ha estado tan en contacto con el músico, la realidad es que Paul ha estado en contacto con muchos músicos con una lógica muy parecida a la de Leo Fender, yendo a ver recitales, yendo a ver bandas ensayar, yendo a ver bandas tocar, llevando sus instrumentos, teniendo feedback por parte de los músicos. Sin embargo, hasta ese momento solo contaban con el endorsement de dos músicos puntuales. Por un lado, Carlos Santana, y por el otro lado, Mark Tremonti. Es así como en el 2005 se lanza el tercer signature de PRS, que es nada más ni nada menos que de la mano de Dave Navarro, ex James Addiction y también uno de los guitarristas de la histórica y mítica banda Red Hot Chili Pepper, que eligió un modelo que es de un color blanco prístino en la base de una Custom 24. En 2006 PRS comienza a montar una planta que sería 5 veces más grande que la planta con la que ya estaban contando, y culminan la producción y el montaje de esta fábrica en el año 2009, en donde pasa a estar operativa. Para el año 2010 engrosan su línea de catálogo con unos instrumentos con pickups híbridos, que serían instrumentos que tienen unos micrófonos de guitarra eléctrica convencional y además unos micrófonos piezoeléctricos montados en los puentes que tienen una captación de la vibración de la cuerda con un feel muy similar al de una guitarra electroacústica. Esto va montado en el instrumento junto a un preamplificador que es activo y tiene que ser alimentado por una batería que PRS había elegido una de 9 volts, la más convencional. Y hasta aquí llegamos en este video con la historia de PRS y del modelo insignia de ellos, que es el Custom 24. Es llamativo y sumamente rico el poder ver cómo Paul Reed Smith ha sido alguien que de manera casi obsesiva, podríamos decir, se ha fijado en cada uno de los detalles, tanto en las maderas, en el tratamiento de las mismas a través de las tinturas y de las pinturas, en la electrónica, en el desarrollo de herrajes. Ha sido capaz de nutrirse de todos los avances tecnológicos que se estaban realizando en los distintos campos a través de su competencia, utilizando sanamente la ingeniería inversa. Sin embargo, no solo ha sido un gran copista, sino que también ha sido alguien que se logró inspirar en todo esto y generar nuevas creaciones. La realidad es que el recorrido en la historia de los micrófonos de PRS implicaría horas de charla, pero como para comentarles una perlita y una anécdota, PRS en un momento adquiere las patentes y puede lograr stock de las bobinas con las que se realizaron los micrófonos de Gibson en 1957, que son de los micrófonos eximios y excelsos de la producción de Gibson. El hecho es que PRS, como en forma de broma, lo que decía es que por el precio que estaban pagando esos micrófonos se podían llevar de regalo una guitarra y un estuche. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de brindarle apoyo a través de un me gusta y algún comentario acerca de este instrumento, si es que lo han podido probar o si les gustaría poder hacerlo. En lo que respecta a nosotros, nos estamos viendo en un próximo video, así que espero que estén muy bien. Chau chau.